Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Punto de vista en tercera persona. Reinos del Norte. Geralt aún estaba en la capital cuando empezó a moverse sigilosamente para marcharse. Al fin y al cabo, la ciudad estaba infestada de soldados nilfgaardianos, y no podía abandonar el castillo y tomar la carretera principal. Terminó escondiéndose en una casa donde los residentes se habían suicidado y permanecieron ocultos allí la noche anterior. «Salgamos de aquí, no hay nada para nosotros en este lugar», murmuró un hombre. «Maldita sea. Ni siquiera pude encontrar una mujer para mí, están todos muertos». Se quejó otro, buscando botín, algo común en la guerra. «Sí, casi todos están muertos, dejándonos solo tesoros», se quejó el primero. Geralt estaba en otra habitación escuchando la conversación de los soldados nilfgaardianos. «Vamos a revisar esa habitación», sugirió uno de ellos al acercarse. Tan pronto como abrieron la puerta, se encontraron con el brujo, quien rápidamente sacó su espada y los abatió, dejando solo escapar un pequeño grito de sorpresa que no fue escuchado por los soldados que estaban afuera. Rápidamente se aseguró que nadie hubiera escuchado mientras la habitación se llenaba de sangre y se acercó a la ventana, comprobando si podía salir, ya que los soldados negros pronto vendrían a buscar a sus compañeros desaparecidos. Lo primero que notó fue un grupo reunido mientras decían algo en nilfgaardiano que Geralt apenas entendía. Pero algo le llamó la atención cuando empezaron a gritar frente a una de las casas, y aparecieron otros soldados arrastrando a una mujer. La mujer gritaba pidiendo ayuda, mientras los hombres parecían reírse y empezaron a quitarse la armadura para violarla. Geralt esperó a que el último hombre se quitara la armadura para actuar. Podría haberlo ignorado, pero no lo hizo, a pesar del gran riesgo de poner a todos los soldados de la ciudad en su contra. Mientras la mujer gritaba, intentando liberarse mientras los hombres empezaban a quitarle la ropa, Geralt apareció y tocó el hombro del primero, quien miró hacia atrás, algo sorprendido, pensando que era otro nilfgaardiano. Esto le provocó una perforación en la garganta al caer muerto al suelo. Los demás que estaban cerca, todavía prestando atención a la mujer que se estaba desnudando, rápidamente sintieron que la sangre caía sobre ellos, y al momento siguiente, 2 más de ellos fueron abatidos. Los demás dejaron de desnudar a la mujer al notar que sus compañeros eran fácilmente asesinados, pues ahora estaban sin armadura, y comenzaron a ser aniquilados uno a uno sin poder reaccionar. Incluso intentaron gritar en nilfgaardiano mientras eran masacrados sin piedad, pero a pesar de los fuertes gritos, nadie del otro lado los oyó. La mujer vio a 7 hombres asesinados por aquel extraño de pelo blanco, pues también fue golpeada por la sangre de esos hombres. ¿Puedes mantenerte en pie?, preguntó Geralt directamente mientras la mujer, manchada de sangre mientras se cubría los pechos expuestos, asentía con miedo. «No me mires así. Si quieres vivir, más te vale que me sigas, este lugar no es seguro», dijo Geralt, y la mujer, al no tener otra opción, asintió. «Yo pensé», empezó a tartamudear mientras seguía al brujo después de arreglarse la ropa rota. «No hables, solo sígueme y trata de cubrirte, ¿entendido?», dijo Geralt mientras sus ojos felinos miraban fijamente a la mujer, dudando en seguir al brujo, pero una mirada a los 7 cuerpos que habían intentado violarla fue suficiente para que ella le obedeciera. Geralt comenzó a dar vueltas por la ciudad, atravesando callejones mientras conducía a la mujer hacia la puerta norte, evitando a todos los soldados, sabiendo que ya no podía quedarse en Sintra después de la carnicería que acababa de crear. «¡Alto!». Al pasar por un callejón, un nilfgaardiano vio a la mujer y corrió hacia ella gritando. Ella se giró rápidamente, asustada, mientras el hombre la miraba con una sonrisa, sin ver al brujo que estaba detrás de ella. Fue un error, pues una daga voló de inmediato y le impactó en la frente, matándolo con la misma sonrisa. «Vamos», insistió Geralt, y la mujer lo siguió hacia la puerta. Geralt vio hombres fuertemente armados custodiando la zona y se alegró de que no hubiera nadie en las murallas, lo que facilitaría su escape. «¿Qué vas a hacer?», preguntó la mujer. «Quédate ahí», ordenó Geralt, esperando a que un guardia se acercara al callejón. Al acercarse, Geralt usó una señal de control mental. Aunque no era especialmente hábil en ese aspecto, tenía algo que podía hacer que el guardia lo ayudara fácilmente. El hombre aturdido simplemente se levantó y se dirigió a los hombres en la puerta, gritando que había un grupo de mujeres con algunos hombres restantes de Sintra protegiéndolas. Esto provocó la retirada inmediata de los soldados, dejando solo a 2 para vigilar. En cuanto el lugar quedó despejado, Geralt lanzó 2 dagas, matando a los guardias. Luego prosiguió con la mujer, avanzando.
Rápidamente tomaron uno de los caballos atados cerca y se marcharon a toda velocidad. Geralt montó a la mujer en su caballo antes de que otros soldados negros vieran a los muertos. Cabalgaron hacia el bosque y desaparecieron de la vista de todos. Mientras tanto, la capital de Sintra estaba asediada, y quienes sobrevivieron no tuvieron un destino feliz, sufriendo de diversas maneras mientras los soldados negros saqueaban la ciudad. Los principales líderes estaban en ese momento en el palacio, en la sala del trono de Sintra, organizando sus últimas órdenes. Así que así terminó Calante, murmuró un nilfgaardiano en su idioma mientras miraba el cuerpo sin vida de Calante que era llevado ante él. Los hombres colocaron su cuerpo frente a él mientras se acercaba. Era Yuirisiuti, el general que reemplazó al anterior tras ser asesinado por Madara. Lideró a los ejércitos en el ataque a la capital. Estaba frustrado y finalmente había encontrado a uno de los culpables de su frustración, quien lamentablemente ya estaba muerto. Leona de Sintra, es una lástima que estés muerta, porque tanto quería torturarte, hacerte cosas horribles y humillarte, pensó mientras el odio comenzaba a apoderarse de su mente. Se abalanzó sobre el cadáver al instante siguiente. Maldita zorra. Deberías habernos entregado todo el reino y no haber hecho que Nilfgaard perdiera tantas tropas en vano. Empezó a patear sin piedad el cuerpo de la extrena delante de todos, mientras todos observaban con cautela, y algunos incluso con asco, mientras pateaba la cabeza de la mujer. La sangre se extendía por la alfombra mientras sus insultos seguían profanando el cadáver. Maldita y maldita reina de Sintra, nos has avergonzado. Estaba frustrado por la gran cantidad de guerreros que había perdido en el sur. Nunca imaginaron perder a tantos a manos de Calante y su ejército. Todo parecía listo para una victoria aplastante, pero de repente tuvo que tomar el mando cuando un asesino mató a su general en pleno campo de batalla, filtró información falsa y devastó a miles de soldados. Al final, el asesino desapareció sin que nadie supiera cómo, solo diciendo que no era humano y que corría mucho más rápido que cualquier caballo antes de desaparecer en el bosque y reaparecer en la capital unos días después. Al emperador no le haría gracia. Retrasaría su conquista del norte, y las cosas no pintaban bien. No dudó en empezar a patearla, destrozando el cadáver con su bota. Francesca permaneció a su lado todo el tiempo, observándolo con cautela. Había escapado por poco de la muerte gracias a ese chico con poderes extraños y regresó pronto cuando el ejército negro venció, comenzando a relatar todo lo que vio al enfrentarse a Madara con un tono de miedo. Yuir simplemente se burló de ella. Era peor que el anterior general, despreciándola y culpándola por huir y no matar a ese asesino. Además, la frustración se extendía a la desaparición de la princesa, una pieza crucial que el emperador deseaba a toda costa. No le haría ninguna gracia saber que su hija ya no estaba en el castillo. Él sería uno de los responsables, junto con Kair, quien era el espía que debía capturar a la princesa, pero vio como un niño se la llevaba y desapareció junto con algunos magos de otros reinos que aparecieron con el mismo objetivo. No pudieron evitar pensar que era el mismo asesino que había frustrado sus planes de capturar a la princesa. Nadie sabía si la princesa había desaparecido con un mago o incluso con el chico, dejándolos en una situación aún más embarazosa al enfrentarse al emperador. En ese preciso instante, mientras Yuir seguía pateando el cuerpo de Calante, un portal apareció de repente en medio de la habitación. Todos, atónitos, alzaron sus espadas para prepararse para quienquiera que llegara. Una mujer de pelo corto emergió del portal, y todos se volvieron menos cautelosos, preguntándose qué hacía allí, entrando de esa manera. Fringilla, ¿qué haces aquí? Yuir dejó de patear el cadáver y le gruñó a la mujer. No deberías, estaba a punto de continuar, pero lo interrumpieron. Pueden dejar de hablar así. Ahora, saluden a nuestro emperador, dijo Fringilla, girándose hacia un lado e inclinándose, dejando a todos atónitos mientras miraban el portal. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró alguien en nilfgaardiano con tono potente y severo. De repente, una figura emergió del portal, haciendo que todos se arrodillaran al instante. Emperador Emir, no sabíamos de su llegada, exclamó Yui rápidamente, manteniendo cautelosamente su rostro hacia el suelo. Vine a ver la conquista, pero me di cuenta, habló, haciendo una pausa mientras observaba el cadáver ensangrentado de Calante, con el rostro irreconocible por la paliza, antes de continuar, que las cosas no salieron como lo habíamos planeado. Habló en un tono amenazador al pasar junto al actual comandante de los ejércitos, quien temblaba ligeramente. Mientras el emperador se acercaba al trono, lo examinó con interés, tocándolo y rodeándolo por completo antes de sentarse y observar a todos los presentes.
Díganme exactamente dónde fallamos, porque no necesitan informarme. Ya he recibido toda la información y no estoy nada satisfecho. Habló con su tono aún peligroso. La pérdida de tantos soldados en Sintra fue completamente imprevista, contradiciendo todos nuestros planes de expansión. Esto nos costará mucho tiempo, ya que nuestros hombres comienzan la lucha en Angren, dijo. Inspirado Emir, Sintra tenía un tipo de hechicero que no habíamos previsto. Él es la causa de todos nuestros males. Francesca empezó a hablar, temiendo la ira del emperador. Al fin y al cabo, lo necesitaba para ayudar a su pueblo. El emperador la miró con un brillo en los ojos. Ah, sí, he oído algunas cosas. Oí hablar de un chico que estuvo en este reino y que, de ser un simple huérfano, se convirtió en un gran noble, alguien aclamado como un héroe entre la gente de Sintra, quien, por sí solo, cambió toda una guerra contra Angren. Y parece que él también se involucró en esta lucha, causándonos grandes problemas. Debo decir, que un chico entró en el campo enemigo y mató a tu general, por no mencionar la explosión de fuego en medio de la batalla. Es realmente difícil de creer, comentó, mientras todos agachaban la cabeza. Me pregunto cómo mis soldados no previeron una información tan importante, dijo, desviando la mirada de sus hombres hacia sus manos en el trono, tocándolo, recordando los días que estuvo en esa misma habitación, suplicándole a esa mujer muerta en medio del lugar que se casara con su hija, su difunta Pavetta. Habíamos oído hablar de él, pero no lo creíamos, admitió Francesca con miedo. Y eso fue costoso, ¿verdad, Francesca? Replicó, mirándola mientras nadie se atrevía a hablar. La hechicera simplemente bajó la cabeza, evitando su mirada. Dejemos de hablar. Quiero saberlo todo sobre este individuo, Madara Uchiha, y necesitamos localizarlo de inmediato. Después de todo, tiene a alguien muy importante para mí, dijo, permaneciendo sentado en el trono de Sintra, esperando a que sus hombres compartieran todo lo que sabían y cómo podrían encontrar a Madara con su información. Reinos del Norte. En el castillo de Sintra, los soldados vestidos de negro descendieron rápidamente las escaleras para encontrar la bóveda y buscar riquezas. En cuanto llegaron, intentaron forzar la puerta. No tardaron mucho, junto con uno de los magos, en abrir la puerta de la bóveda. En cuanto la abrieron, invadieron el lugar rápidamente. Sin embargo, lo que encontraron fue una bóveda vacía. ¿Dónde está la riqueza de Sintra?, exclamó alguien. Calante debe haberlo eliminado junto con su mago, murmuró otro. Bueno, vámonos. Aquí no hay nada para nosotros, respondió el mago. Pero justo cuando estaban a punto de irse, un pequeño papel con símbolos que ninguno de ellos había visto antes, cayó del techo justo en medio de ellos. El mago lo miró con curiosidad, lo recogió y lo sostuvo frente a sus ojos, tratando de comprender qué era. No sintió energía caótica, pero de repente, el símbolo comenzó a incendiarse, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Pero ya era demasiado tarde. ¡Bum! Al momento siguiente se produjo una explosión y sus cuerpos comenzaron a desintegrarse por todo el lugar. Emir, en el trono, junto con todos sus hombres, escuchó lo que sus comandantes informaron sobre Madara. Enseguida sintieron un pequeño temblor proveniente de abajo, que dejó a todos atónitos. Emir envió soldados de inmediato a verificar qué sucedía. Mientras tanto, Madara continuó rumbo al norte. Estamos cerca, comentó Madara desde lo alto de un árbol, mirando el mapa de la región con Sirilla en su espalda. ¿Crees que los soldados de Nilfgaard también estarán allí?, preguntó Sirilla con cautela. Es muy probable, respondió Madara. Siri permaneció en silencio, con el corazón todavía roto, pero mucho mejor después de aceptar su situación real en ese momento, mientras continuaba aferrándose firmemente a la espalda de Madara. Luego se dirigieron a la costa y, después de unas horas más, finalmente comenzaron a ver la ciudad un rato después, cuando se detuvieron a mirar a la distancia desde un punto alto que encontraron encima de un árbol en un terreno más alto. La ciudad, tal y como pensaba Madara, estaba dominada por los nilfgaardianos, mientras que sus puertos estaban llenos de barcos que portaban la bandera del imperio por todo el puerto. Las puertas estaban cerradas mientras las murallas estaban llenas de soldados vestidos de negro. ¿Qué vamos a hacer, Madara?, preguntó Sirilla con cautela. Creo que podemos ir a revisar la situación, comentó mientras se dirigían a la ciudad. Corriendo por la ciudad con cuidado de no ser visto, Madara corrió rápidamente a lo largo de las murallas, pasando velozmente junto a los soldados y avanzando hacia la ciudad sin ser visto, saltando de tejado en tejado, mientras que los hombres de abajo ni siquiera podían ver la figura que pasaba sobre ellos.
Los soldados vestidos de negro estaban por todas partes, y los ciudadanos habían sido sometidos, sufriendo abusos de todas las maneras posibles. Cierra los ojos. Madara le pidió a Siri, que estaba de espaldas. Al hacerlo rápidamente, vio a unos hombres abusando de mujeres en medio de la calle con cadáveres. Él comenzó a lanzar kunais y shurikens, matando a grupos enteros de hombres de un solo golpe con sus armas volando hacia ellos. Lo había hecho por todas las calles que pudo, dejando un rastro de muerte por todas partes, con los ciudadanos de esa ciudad confundidos con soldados muriendo frente a ellos. Llegó a un edificio cercano al puerto buscando algún barco que pudiera salir de allí, pero solo encontró barcos bloqueados. ¿No podemos ir a Esquellije?, preguntó Jiraiya con cautela mientras Madara suspiraba. No, y parece que no podemos quedarnos mucho tiempo, dijo Madara con calma, mientras veía a unos hombres hablando con una persona que conocía muy bien allí en el puerto. Quien daba órdenes en el puerto era el mago arquero que había logrado herir al Lord Comandante Varys y a la reina Calante en pleno campo de batalla en el sur. El hombre daba órdenes en Nilfgaardiano a sus hombres cuando su mirada se posó instintivamente en el edificio, pero encontró el tejado vacío. Me pregunto si solo estoy viendo, murmuró para sus adentros, sintiéndose observado, pero restándole importancia mientras seguía dando órdenes. Había llegado al norte a través de un portal para buscar a la princesa y dirigía con urgencia a los hombres nilfgaardianos cuando, de repente, unos hombres empezaron a correr hacia él. «Señor Callan», exclamaron en la lengua del imperio. «¿Cuál es el problema?», preguntó Callan Barardri, el arquero mágico, entrecerrando los ojos hacia sus compañeros. «Hay más de 200 cadáveres de nuestros soldados esparcidos por la ciudad». Todos tenían esto metido en la cabeza. El nilfgaardiano mostró una pequeña estrella ninja. «Esto», murmuró Callan mientras su mirada volvía rápidamente al tejado. «Ya están aquí», anunció antes de volverse hacia sus hombres. «Quiero que registren toda la ciudad en busca de una chica de pelo blanco. Está con alguien peligroso. Solo avísenme y yo me encargaré de ella», ordenó de inmediato mientras las tropas comenzaban a movilizarse. Mientras los hombres corrían apresuradamente por la ciudad tras Madara, él y la ex princesa ya estaban fuera de la ciudad, corriendo hacia la frontera entre Sintra y Verden. Se detuvieron para acampar por la noche en una cueva mientras Madara sacaba todo lo que necesitaban de su pergamino lleno de comida del castillo y su propiedad. «Esto es muy útil», Jiraiya no pudo evitar murmurar. «Sí», dijo en tono neutral, entregándole a Jiraiya un poco de fruta mientras ella comía tranquilamente. La niña no pudo evitar observar mejor sus alrededores mientras Madara sacaba algunos colchones para que no tuvieran que dormir en el suelo. «¡Qué lugar tan grande!», murmuró Jiraiya mientras observaba atentamente la cueva, analizándola mejor con el fuego que Madara había creado. Olió algo extraño proveniente de las profundidades del bosque y se acercó mientras sus ojos verdes detectaban algo. «Madara», llamó mientras Madara miró hacia arriba y se acercó. Llegó con una linterna, mirando hacia donde se había detenido Jiraiya. «Huele a podrido», murmuró ella mientras su linterna revelaba moscas y gusanos en la carne en descomposición junto a los huesos. «Parece que hemos entrado en la guarida de alguna criatura», respondió Madara con calma, pero sin miedo. «¿Estamos en peligro?», preguntó Jiraiya con cierto temor. «Solo animales pequeños, nada demasiado amenazante parece venir aquí, y no ha estado aquí durante días», respondió con calma, pero luego giró rápidamente su rostro hacia la entrada de la cueva al sentir que algo entraba. «Qué suerte», pensó Madara, aunque aburrido. Rápidamente creó un clon para que se quedara con Jiraiya, mientras la niña se sorprendía. «Quédate aquí», le ordenó Madara, pues su clon la protegería. Se acercó a la entrada y vio una criatura humanoide y peluda. «Un hombre lobo», respondió Madara, sobresaltando a la criatura que olfateaba cerca del fuego que Madara había creado con la comida y las camas. «Tú», la enorme criatura pareció sorprendida mientras le gruñía a Madara con una voz bestial. Su cuerpo estaba lleno de heridas de cuchilladas, mientras la sangre goteaba de su pelaje. «¿Quién eres?», preguntó el hombre lobo, y por primera vez al ver semejante criatura, Madara no pudo evitar sorprenderse, recordando que la luz era intensa esa noche antes de que encontraran un lugar donde quedarse. «Solo somos viajeros que intentamos escapar de este reino perdido en manos de Nilfgaard», respondió Madara con calma. «Nilfgaard», gruñó el hombre lobo, aparentemente odiando ese nombre. «Así que fueron los soldados vestidos de negro quienes te hicieron esto, ¿al menos mataste a algunos de ellos?», preguntó Madara mientras observaba la sangre seca en sus garras, que no le pertenecían. «Sí», dijo. Jiraiya permaneció a distancia mirando esto junto al clon con algo de miedo.
Debes irte de aquí, dijo la criatura. No quiero hacerte daño, dijo el hombre lobo con tono dolido. Había tanta ira en él que no podría contenerse y matar a estos intrusos. Logró controlar sus instintos asesinos por un momento, para no matar a estos niños. ¿Y si no quiero? Respondió Madara con simpleza, con aspecto aburrido. Hija, parece que no sabes quién soy ni de lo que soy capaz. Vete ahora antes de que te arrepientas, amenazó. Madara simplemente se acercó a él, sin miedo. No eres una amenaza, criatura. Hombre lobo o no, no nos iremos de aquí ahora, dijo. Aunque el hombre lobo estaba sorprendido por la falta de miedo del niño, seguía sin querer hacerle daño. Cuando el hombre lobo extendió la mano para agarrarlo e intentar expulsarlo de la cueva, Madara le atrapó el brazo fácilmente. Como dije, no eres una amenaza, respondió Madara con calma, provocando que la criatura se sorprendiera y dejara fluir sus instintos al ver el desafío de este extraño niño que había detenido su brazo con facilidad. Rápidamente se volvió más bestial, intentando atacar a Madara con su otra mano, pero el chico rápidamente activó su Sharingan y lo esquivó fácilmente antes de golpearlo en la costilla, enviando al hombre lobo a volar unos metros y estrellarse contra el suelo. El hombre lobo se levantó rápidamente, actuando ahora por puro instinto. Atacó a Madara, quien lo esquivó antes de patearlo en la pierna para desequilibrarlo y golpearlo en la cara, lo que provocó que la criatura rugiera de dolor y cayera unos metros más adelante. En este punto, el hombre lobo estaba en la cima de la locura y atacó nuevamente a Madara con la intención de destrozarlo. A pesar de toda la tragedia ocurrida en Sintra, Madara no desaprovechó la oportunidad de comprender cómo luchaba un hombre lobo, una criatura fácil de controlar para el shinobi. Madara empezó a esquivar con facilidad. Al final, su Sharingan ni siquiera fue realmente necesario. Demasiado lento, dijo en medio de la pelea. Podría ser más rápido, pero aún así, demasiado lento. Madara se burló, esquivando las garras que intentaban golpearlo. Jiraiya permanecía a distancia, observando la pelea, fácilmente visible con el fuego encendido cerca. Estaba un poco preocupada, pero rápidamente observó cómo su amigo de la infancia simplemente golpeaba al hombre lobo sin intención de matarlo. La criatura cayó al suelo varias veces, pero seguía regresando para luchar. Mientras tanto, Madara absorbía los golpes con su cuerpo, con la velocidad y la fuerza bruta necesarias para manipular a la criatura, algo que ningún brujo podría hacer. Pero para un ninja, esto era muy diferente. La criatura cayó al suelo varias veces, cada vez más herida, con costillas rotas e incluso un brazo dislocado, incapaz de moverse. Finalmente, cayó derrotada, mientras Madara se acercaba a ella en el suelo, recuperando su forma humana, mostrando a un hombre de mediana edad con la ropa rasgada debido a su transformación, solo sus pantalones intactos, completamente tendido en el suelo. Jiraiya también se acercó, mientras Madara comenzaba a hacer sellos manuales antes de colocárselos a esta persona. Las líneas de Fuinjutsu comenzaron a expandirse alrededor del hombre, una forma de atarlo. Después de todo, Madara no veía razón para matar a la criatura, ya que ésta había intentado sacarlo de allí para evitar que los mataran. Después de atarlo, mientras el ex monstruo yacía inconsciente, Madara regresó con Jiraiya mirando al hombre con cautela. ¿Lo ataste?, preguntó mientras el clon que se había quedado para protegerla desapareció. Sí, ya no es una amenaza, comamos y vayamos a dormir, dijo Madara dejando al hombre atado. Jiraiya permaneció en silencio y lo siguió para comer algo. Al final, los dos adolescentes terminaron de comer y se dirigieron a los colchones preparados, durmiendo mientras Madara dejó un clon para vigilar la entrada de la cueva y al hombre caído, atado en su Fuinjutsu. Reinos del Norte. El gemido de un hombre resonó en la cueva al despertar, intentando liberarse mientras la luz del sol ya penetraba en su visión borrosa. Sin embargo, sintió su cuerpo clavado en el suelo, atrapado por líneas de símbolos. Intentó hablar, pero el Fuinjutsu colocado por Madara le impidió hacerlo, mientras sus ojos se asustaron ligeramente por esto. Madara y Jiraiya comían en ese momento, mientras que la primera ya se había dado cuenta de que el hombre se despertaba. Jiraiya lo miró sorprendida. Madara, murmuró mientras Madara asentía en señal de reconocimiento. Se acercó al hombre inmovilizado en el suelo, mirando al chico. Entonces, por fin despertaste, dijo Madara, mientras el hombre lo miraba con miedo. Murmuró, recordando cómo este chico lo había vencido en su forma de hombre lobo. Madara se acercó y comenzó a liberarlo de sus sellos. Como era de día, no podía transformarse en hombre lobo. ¿Quién eres?, murmuró el hombre asustado a Madara.
Solo un viajero de paso por Sintra, respondió Madara, terminando de tocar el pecho del hombre para finalmente liberarlo de las marcas de Fuinjutsu que comenzaban a desaparecer. El hombre finalmente logró levantarse, sintiendo dolor en el cuerpo por haber permanecido en la misma posición durante horas. Pero su mirada se dirigió cautelosamente a Madara. Madara notó que algunas de sus heridas empezaban a sanar, y aún tenía sangre en el cuerpo. ¿Ahora puedes decirme quién eres y qué pasó?, preguntó con interés. Yo, soy de la aldea, los soldados nos atacaron, respondió, aún confundido y asustado. Mataron a mi esposa después de abusar de ella toda la noche. Yo, como pueden ver, soy un hombre lobo. No necesitamos luna llena para la transformación, pero aumenta nuestra fuerza al máximo y entonces pude liberarme. Maté a todos los Nilfgaardianos que pude en la aldea y salí herido. Madara escuchó atentamente y Jiraiya tenía una cara triste por su historia. Eso explica tus cortes, lamento lo que le pasó a tu familia, pero esto está pasando en todas partes. Pensé que te matarían antes, comentó Madara. Y lo intentaron, me clavaron una espada y me dejaron morir, pero fue su error, me recuperé en la transformación. ¿Sabes? Nunca maté a nadie, mi esposa sabía de mi transformación y me ayudó a encontrar este lugar para que siempre pudiera venir aquí sin lastimar a nadie, por eso siempre me limité a matar animales. Esta fue la primera vez que maté humanos, habló con un tono cansado. No te culpo, comentó Madara. Si quieres comer, trae algo por allá, nos vamos pronto, dijo Madara mientras el hombre asentía y se acercaba al fuego mientras Madara se sentaba junto a Siri y el hombre comía algo. ¿Qué harás?, Jiraiya le preguntó al hombre. Me quedaré, dijo. ¿Venganza?, preguntó Madara. Sí. Mataré a tantos soldados como pueda cada noche. Habló con firmeza. Madara guardó silencio, terminó su comida y se puso de pie. Vámonos, debemos irnos de Sintra esta noche, dijo Madara mientras Jiraiya asentía. Rápidamente empezaron a preparar sus cosas. Pronto, yo estaba listo para irme, mientras el hombre permanecía en silencio frente al fuego. Nos vamos, adiós, dijo Madara mientras el hombre asentía. Buena suerte. No sé qué decirte, ni siquiera sé si eres humano, gracias por no matarme, dijo con sinceridad. Espero que mates a todos los que dijiste que matarías, dijo Madara. Después de todo, él también quería liberar a este hombre lobo contra los Nilfgaardianos. Lo haré o moriré en el intento. Vengaré a todos los condenados por destruir a la mujer que amé. Habló, y Madara asintió, acercándose a Siri, ya lista tras guardar todo en el pergamino. Siri ya volvió a montarse sobre el lomo de Madara, y se marcharon, dejando la cueva y saltando entre los árboles del bosque, dejando atrás la guarida de aquel hombre lobo. Siguieron viajando el resto del día, y como ya se acercaban a la frontera norte, tardaron unas horas más, parando solo para comer algo al mediodía, en llegar al río que separaba Verden de Sintra con una vasta extensión de agua. Era casi tarde cuando llegaron al lugar, deteniéndose a cierta distancia en un punto alto, para evaluar la situación desde lejos. ¿Los han pillado?, murmuró Jiraiya con cierta preocupación. Qué extraño, llegaron bastante rápido, murmuró Madara. A lo lejos, varios barcos grandes estaban amarrados en la costa, mientras los Nilfgaardianos los mantenían cautivos, impidiéndoles irse, y todos los civiles de Sintra estaban detenidos. Si Madara tuviera que adivinar, estos barcos habían estado cruzando la costa desde que los Nilfgaardianos invadieron la costa, intentando enviar a los habitantes de Sintra a Verden, y por la cantidad de personas detenidas allí, todas las aldeas del norte parecían querer huir de Sintra. Por desgracia, fueron capturadas. Esperemos hasta que oscurezca para pasarlos, dijo Madara. Después de todo, no podía salvar a todos y sintió que esto parecía muy extraño, como si fuera una trampa. Espera, Madara. No podemos dejarlos así, imploró Jiraiya a su lado. Al fin y al cabo, seguían siendo la gente de su abuela. Madara no respondió de inmediato, observando a la multitud un rato mientras los soldados negros oprimían a muchos sintranos, azotándolos, clavándolos a columnas de madera y golpeando a la mayoría. Era muy extraño que actuaran con tanta ferocidad, como si hubieran recibido órdenes de hacerles daño, así que lo encontró muy sospechoso, pero al final asintió con la cabeza, como Siri. De acuerdo, pero quiero que sostengas esto y no lo sueltes, ¿entendido?, advirtió Madara antes de entregarle un kunai a Jiraiya, quien lo tomó, sintiendo su peso en las manos. Sí, gracias, murmuró, sosteniendo el kunai con firmeza. Permanecieron ocultos allí a distancia hasta que finalmente llegó la noche, y entonces Madara decidió actuar. Liberó 2 clones para proteger a Jiraiya de cualquier cosa extraña y avanzada.
En medio de uno de los barcos capturados, la gente estaba sentada en el suelo mientras varios guardias circulaban alrededor para ver si hacían algo, lo que significaba una muerte lenta y dolorosa para cualquiera. A diferencia de las muertes durante la invasión, aquí torturaban cruelmente a sus víctimas. Frente a él se desarrollaba una escena de crueldad. Un niño de 14 años estaba siendo golpeado por un soldado nilfgaardiano después de escupirle. «Alto, señor, por favor», exclamó una mujer de mediana edad al ver cómo golpeaban así a su hijo, apenas un adolescente, mientras recibía puñetazos con un puño blindado negro. «Cállate, mujer sucia», exclamó el soldado, sintiendo a la mujer aferrarse a sus piernas, dándole una bofetada mientras lloraba en el suelo. «Mamá», exclamó el niño con la cara sangrante antes de recibir otro puñetazo. «Inmunda criatura, intenta escupir otra vez, gusano. Ahora sufre las consecuencias», continuó el soldado en su lengua materna, dispuesto a matar al chico. Y como todos esperaban exactamente eso, una sombra apareció sobre el soldado, con Madara saliendo de la sombra de la noche y cayendo sobre el guardia, golpeando la cabeza del hombre, penetrando fácilmente su armadura ya que su espada corta estaba imbuida de chakra, y el hombre probablemente ni siquiera sabía cómo murió. «¿Qué es esto?», gritaron los guardias sorprendidos ante aquel extraño, y Madara no se detuvo allí, avanzó hacia el segundo guardia antes de que pudiera reaccionar y le cortó el cuello. Los demás guardias sacaron rápidamente sus espadas y Madara avanzó hacia el tercero, con la intención de luchar con todos ellos, mientras todos los demás civiles observaban con miedo la sangrienta escena. «Invasor, al ataque», clamaron, mientras Madara se preparaba para la pelea con docenas de guardias en esa nave. No fue solo en ese lugar, sino en todos los barcos y en varias partes del campamento. 40 Madara comenzó a cortar enemigos, comenzando una matanza en ese momento. Jiraiya simplemente observaba desde una distancia mayor, mientras los clones la protegían. De repente, un sonido agudo provenía del bosque. Uno de los clones miró rápidamente a un lado, pero al instante siguiente, una flecha lo alcanzó y, con una expresión de asombro, desapareció entre el humo. El otro clon se colocó rápidamente frente a Jiraiya, mientras más flechas volaban hacia él. El clon esquivó varias, cesando el fuego, y más flechas llegaron desde otra dirección, mientras usaba su kunai para defenderse. Otra flecha voló desde un lado, mientras esquivaba otra por detrás. Estas flechas venían con destellos de luz, y Madara ya sabía perfectamente quién era. Una luz apareció a lo lejos frente a él. «Tienes reflejos rápidos, pero ¿podrás salvar a tu princesa a tiempo?», se escuchó la voz del hombre y Madara abrió los ojos de par en par al ver una flecha dirigida hacia Jiraiya. Jiraiya sostenía el kunai con firmeza mientras Madara luchaba contra quien lanzaba las flechas. Quedó atónita con la flecha que se dirigía hacia ella, pero mientras creía que la alcanzaría, el clon de Madara se posicionó frente a la princesa, recibiendo el impacto y desapareciendo como humo, mirando furioso al mago arquero. Siri se asustó aún más, mientras Madara parecía seguir luchando entre los barcos. Rápidamente levantó su kunai, solo para ver al mago teletransportarse de nuevo y aparecer a pocos metros frente a ella. «Princesa, estoy aquí para llevarte ante el emperador. No te preocupes, todo estará bien», dijo, complacido de que todo lo que había planeado hubiera sucedido. Había pedido a los nilfgaardianos que fueran más duros con el pueblo de Sintra, incluso si esto implicaba una masacre solo para atraer la atención de Madara y la princesa, y así poder luchar contra ellos. Esto le daría la oportunidad de capturar a la princesa, y ahora por fin la tenía. Mientras le sonreía a la niña, levantando una especie de cuchillo extraño, se acercó a ella dispuesto a tomarla y regresar con el emperador Emir. «No me voy a ninguna parte», dijo Jiraiya gruñendo. Al hombre no le importó y avanzó hacia ella. Sin embargo, en cuanto se acercó lo suficiente, el kunai que usaba la chica explotó repentinamente en humo, y Madara emergió de él. Sabía que era una trampa, exclamó Madara, atravesando rápidamente el hombro del hombre. El hombre rugió de dolor antes de desaparecer por completo, dejando a Madara solo con el vacío. Aún así, logró mantener su espada corta ensangrentada, pues había infligido una buena herida a aquel enemigo. Madara sabía que algo andaba mal, por lo que había colocado su propio original en un kunai para que, cuando llegara el momento, pudiera protegerla, sabiendo que ella era el objetivo de esto de alguna manera, mientras que solo sus clones habían luchado en las naves. «¿Estás bien?», le preguntó Madara, mientras la niña, aún asustada y aturdida, asintió con la cabeza. Madara volvió la mirada hacia la lucha que se desarrollaba ante ellos, mientras los hombres gritaban mientras los masacraban. Ya falta poco, pensó, mientras remataba a todos los hombres de Nilfgaard.
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Reinos del Norte. Mientras el mago se vio obligado a retirarse con una herida severa, todavía reflexionando sobre cómo Madara había aparecido de la nada, tratando de comprender la capacidad del niño para multiplicarse, Snape no se apartó del lado de Siri, su mirada barría vigilante sus alrededores, listo para enfrentarse al mago nuevamente. La matanza continuó mientras los Nilfgaardianos seguían gritando y muriendo. Solo había unos 600 de ellos capaces de bloquear mi paso, gente de Sintra que no sabía luchar ni tenía armas suficientes para enfrentarse a ellos. Sin embargo, este número disminuyó rápidamente y los gritos de los soldados comenzaron a desvanecerse mientras los habitantes de Sintra veían cómo los espacios se llenaban con los cadáveres de sus enemigos que los habían oprimido durante las últimas horas. Algunos soldados que se encontraban dentro de los barcos vieron cómo sus compañeros eran masacrados y su primer pensamiento fue huir cuando comenzaron a alejarse de la costa. Salgamos de aquí lo más rápido posible. Deberíamos regresar a alta mar. ¿Dónde está el comandante? Los soldados exclamaban en su lengua materna mientras intentaban escapar, mientras algunos, todavía mirando hacia la orilla, escuchaban sonidos extraños, como si alguien corriera sobre el agua. ¿Qué pasa?, murmuró uno de los Nilfgaardianos mientras, en medio de la oscuridad, alguien saltaba del agua avanzando hacia aquel barco, y el primero era asesinado sin posibilidad de reaccionar al ser atravesado por la espada en el cuello. Enemigo, exclamaron, desenvainando sus espadas, pero Madara no se detuvo, corrió hacia el segundo, lo golpeó con su arma y le cortó la armadura. ¡Ah!, gritaron mientras Madara seguía atacando a los demás guardias Nilfgaardianos, matándolos hasta que el último murió. Esto continuó con otras naves hasta que todas fueron destruidas. Sus clones comenzaron a desaparecer al instante siguiente, mientras que el original empezó a recibir sus recuerdos. Se acabó, dijo Madara, mientras Jiraiya parecía más aliviada. No nos detendremos esta noche, esperemos a que la gente se calme y nos embarcaremos, decidió Madara mientras buscaban un lugar donde quedarse, sabiendo que muchos seguían paralizados por lo sucedido. Muchos subieron de inmediato a los barcos para partir, mientras que otros esperarían hasta el amanecer para viajar a Verden. Al día siguiente, Jiraiya despertó en un claro donde habían pasado la noche. Al ver a Madara observando la costa desde lo alto de un árbol toda la noche, Jiraiya bajó la vista hacia la chica. «Come algo. Nos vamos pronto», dijo simplemente, mientras Jiraiya asentía, acostumbrada a la forma de hablar de Madara. Madara observó los barcos partir toda la noche mientras la gente reunía el coraje para abandonar este lugar y solo un quinto de los barcos permaneció mientras las últimas personas comenzaron a organizarse, incluso saqueando a los soldados Nilfgaardianos muertos, lo cual fue algo irónico. Observó a Jiraiya comer lo que le quedaba y esperó a que la chica terminara. Había planeado correr por el río hasta la costa, pero decidió ir por otro camino. Después de todo, la chica también necesitaba descansar, no solo aferrarse a su espalda todo el tiempo. La vio comer los últimos frutos mientras saltaba del árbol que se acercaba. Sacó una prenda larga y se la entregó. «Ponte esto», le dijo, dándole una capa con capucha para ocultar su característico color de pelo. Al fin y al cabo, viajarían camuflados entre la gente del lugar. Madara también se puso su propia capa, se colocó la capucha y comenzó a empacar el campamento que había creado, puso los elementos en el pergamino y se volvió hacia Siri que lo esperaba. «Vámonos», dijo y comenzaron a abandonar el lugar. Mientras estaban en la costa, un grupo de supervivientes organizaba uno de los barcos. «Vamos». No tardaron en oír a la gente gritar desde el barco a quienes corrían hacia él. A medida que más y más gente parecía llenar la nave, notó que los dos niños encapuchados no sabían que habían salido del bosque. Chicos, vengan rápido», dijo. Madara abrió el camino y Jiraiya lo siguió, entrando en la nave y buscando un lugar tranquilo en la parte trasera para estar más tranquilos. No pasó mucho tiempo antes de que el barco comenzara a alejarse de la costa, moviéndose rápidamente a través del río, mientras la gente que estaba en él también comenzó a dispersarse. Pronto un grupo se reunió frente a Jiraiya y Madara, sentados contra la madera, mientras Madara pensaba que ese lugar no estaría tan tranquilo como esperaba. «Oye, ¿te enteraste de lo que pasó ayer? ¿Por qué ya nadie habla de ello?», preguntó alguien cerca de ellos. «Llevamos toda la noche hablando de ello. Un monstruo apareció y mató a todos los Nilfgaardianos». «Bien por nosotros», dijo el hombre como si lo hubiera aceptado con calma. «Sí, lo que importa es que estamos vivos».
dijo un tercero. Esta mañana oí a un tipo que lo vio. Se movió rápido y desapareció como un fantasma. El hombre incluso afirma que era del tamaño de un niño, dijo con cautela. ¿Un niño? No seas tonto, idiota. Exclamó otro, riéndose de lo que oyó. Tal vez fue Madara Uchiha. Sugirió otro. La historia del supuesto héroe de Sintra contada en la capital. Es solo un cuento inventado por la reina Calante. Se burló otra persona. Te equivocas, él existía. Fui a la capital a vender un buen cargamento de productos que había vendido, y todos afirmaban que Madara existía, exclamó otro. Si de verdad era un héroe, ¿por qué no cambió lo que le pasó a Sintra? Mi familia fue asesinada, y no hubo ningún héroe que salvara a mi aldea, a mi esposa y a mi hijo. Es solo un cuento de esa inútil reina Calante, exclamó otro. Al escuchar su conversación, que no era nada discreta para Madara y los demás, rápidamente apartó la mano, mientras le pagaba a Jiraiya antes de intentar algo. No te molestes con estos tontos, es solo una pérdida de tiempo, habló Madara, y Jiraiya asintió, viendo sus ojos negros reflejándose en sus esmeraldas un momento después. Estás borracho otra vez, ¿verdad, tonto? Otros se rieron de él con odio hacia Sintra. Claro, es lo único que me queda por hacer. Al fin y al cabo, gratis, Sintra ya no existe, y brindo por ello, dijo. Sí, Sintra ha muerto, la capital ya debe estar cayendo. Calante ya debe estar muerta. Ella y su nieta, y ahora Sintra pertenece al imperio Nilfgaardiano. Esos bastardos aparecieron ahora. Debería haber huido cuando tuve la oportunidad, dijo el hombre con desprecio sobre Luffy. De nada sirve llorar ahora, lo importante es sobrevivir. Sigues vivo. Lo siento por tu familia, pero no hay nada más que hacer, sugirió una persona sabia, ofreciendo un pequeño consejo mientras permanecía en silencio. Estas personas continuaron charlando mientras Madara ya no les prestaba atención y tomó una botella con jugo, dándosela a Jiraiya para que bebiera durante las horas mientras el barco seguía navegando por el río. Todavía había gente llorando aquí y allá después de sufrir a manos de los hombres o de perder a sus seres queridos. Madara estaba pensando en otras cosas en ese momento. Ya no tenía opciones para ir a Esquellige, así que decidió ir al norte, a través de Verden, y pasar Temería. Sin embargo, sus enemigos no se limitaban solo a los Nilfgaardianos. Al fin y al cabo, todos los magos estaban en acción en ese momento, y muchos de ellos iban tras Jiraiya, sobre todo al recordar los sucesos de la serie, así que debía ser cauteloso con algunas figuras. Pasaron las horas, y el día había terminado mientras el barco seguía navegando río abajo. Mientras Jiraiya babeaba sobre el hombro de Madara, un ingenuo los vio durmiendo en un rincón e intentó acercarse buscando sus pertenencias, que eran de los niños, para robarlas. Pero en cuanto se acercó al bolso de Madara allí, recibió una patada en el mentón, rompiéndolo sin que pudiera reaccionar a ello, ya que cayó inconsciente con su cuerpo, sin que Jiraiya despertara ni nadie más lo notara. Al día siguiente, el hombre se despertó gimiendo de dolor mientras intentaba buscar ayuda, y Madara continuó alimentando a Siri con calma mientras la gente distribuía algo de comida a todos los demás en el barco, pero ni Madara ni Jiraiya la necesitaban. Por fin estamos a salvo, celebró la gente mientras a media mañana las tierras del país de Verden finalmente comenzaban a aparecer. ¿Estaremos a salvo ahora? Madara escuchó a Siri preguntar esto. No, podríamos escapar usando tácticas un poco ineficaces, pero aún tenemos que lidiar con otras personas del norte, dijo, sintiendo ya el ceño fruncido. La costa se hacía cada vez más visible, y algunos barcos que habían llegado antes que ellos se detuvieron ante la multitud. Pero rápidamente activó su Sharingan para ver los detalles a distancia y pudo ver a los soldados Verden revisando a cada uno de los supervivientes de Sintra. El hombre de la paliza se acercó. Es muy posible que quieran encontrar a la princesa, murmuró Luffy para sus adentros. El barco se acercó a la costa mientras hombres armados se agrupaban rápidamente frente a él, asustando bastante a la gente que estaba en el barco. En cuanto el barco se detenga, quiero que todos bajen con calma y se presenten ante uno de nuestros soldados de Ankin, tal como lo hicieron en Sintra, exclamó el soldado mientras el barco comenzaba a detenerse. A pesar de estar emocionados por esto, la gente bajó uno a uno, obedeciendo al hombre. ¿Qué haremos, Madara? Preguntó Jiraiya con cautela. Al fin y al cabo, los descubrirían. Haremos lo mismo que antes. Si nos bajamos ahora, nos verán y nos perseguirán rápidamente. No quiero llamar la atención de esa manera, dijo James. Todo estará bien. ¿Confías en mí? Preguntó Madara. Más que nadie. Respondió ella tomándole la mano.
Eso es genial, algunos soldados nilfgaardianos saben que estamos viajando, lo que nos da una ventaja sobre los reinos del norte, que guardan una respuesta sobre si la princesa está viva o no, dijo Madara. El barco finalmente se detuvo en la costa y todos comenzaron a desembarcar uno por uno en ese instante. Empezaron a bajar de los barcos nerviosos. Mantén la calma, ¿entiendes? Le dijo Madara a Jiraiya. Sí, respondió también monosilábicamente Jiraiya. Siguiente, dijo el guardia de Verden, llamando a la persona que estaba delante de los dos niños. Me llamo Elderi. Solo era miembro de una aldea. Mis padres murieron frente a mí. Uy. No me queda nada por saber qué me pasará, dijo con una expresión algo asustada. ¿Sabes leer y escribir? Preguntó el guardia, anotando sus datos. No señor, no lo soy, respondió Madara con calma. Está bien, estás libre. Siguiente, dijo mientras el hombre se alejaba. Madara y Jiraiya fueron los siguientes. Dos niños, ¿quiénes son y a qué se dedicaban sus padres? Preguntó, volviendo a escribir. Somos niños comunes y nuestros padres eran personas comunes, respondió Madara, mientras el hombre fruncía el ceño antes de mirar al niño y regañarlo por tal respuesta. Pero en cuanto lo oyó, dos ojos rojos aparecieron frente a él y se quedó paralizado, quedándose quieto solo 2 segundos antes de parpadear y volver a escribir. Niños normales con padres normales, dijo mientras anotaba. Estás liberado, puedes irte, dijo, y Madara y Jiraiya comenzaron a salir de allí cuando finalmente entraron en Verden. Reinos del Norte. Geralt continuó hacia el norte mientras la mujer se aferraba a su espalda, agarrándose como si fuera a separarse de él en cualquier momento. Después de todo ese lío con los hombres intentando violarla, ella no quería volver a vivir ese terror. Habían salido de la capital hacía unos días y, como Geralt no podía ser tan rápido como Madara, seguía saliendo del país, después de todo el caos. Siguiendo el bosque al norte, rumbo a la frontera de los países del norte. Geralt continuó guiando a la mujer a través del bosque, deteniéndose solo para comer y alimentarse mientras él se detenía para cazar algo o matar algún monstruo en el camino, pero nada demasiado difícil de manejar. ¿Pueden estas cosas matarnos? Preguntó la mujer con miedo mientras miraba los cuerpos de los necrófagos dejados por el brujo. Pueden, pero con la guerra, se están extendiendo por todas partes queriendo robar cadáveres del campo de batalla, así que es fácil lidiar con ellos hasta el fin del país, encontrando solo 1 o 2, dijo Geralt con su tono indiferente mientras limpiaba su espada, antes de seguir adelante. Su plan inicial era abandonar la capital e ir a Esquellije en busca de Jiraiya, pero como terminó encontrando a esta mujer, se dirigió al norte, renunciando a la idea de ir a Esquellije inicialmente, pero aún manteniendo la idea de navegar hasta allí, queriendo encontrarse con Mousesak, su conocido, y tratar de encontrar pistas sobre el lugar al que Madara llevó a Jiraiya, antes de esperarlos en Kaer Morhen. ¿Tienes parientes en Temeria? Preguntó Geralt, pues era su objetivo antes de dirigirse a la costa, donde no tendría que lidiar con soldados negros. Tengo un tío, en un pueblo del sur, mi madre era de ese pueblo, pero se casó con un hombre de la capital de Sintra y se fue a vivir con él, solo puedo decir el nombre, no sé dónde está, comentó mientras Geralt asentía, pues esa información le bastaba. Ya basta, vamos para allá, dijo, pues él terminó siendo el responsable de esta joven, mientras seguían adelante. Mientras tanto, ya era de noche en la capital de Sintra, mientras el emperador se encontraba de nuevo en la sala de audiencias de Calante, mirando a sus hombres arrodillados ante él mientras pasaban unos informes, todos observándolo con cautela. Entonces, empezó, mirando al hombre frente a él, herido en el pecho y arrodillado con una expresión de derrota y frustración. ¿Dices que escaparon? ¿Que el chico logró engañarte y se llevó a la nieta de Calante? Habló con calma, pero todos podían percibir la furia del hombre tras sus palabras. Sí, Su Alteza, estuve tan cerca, pero no pude atrapar a la princesa porque el chico usó esos trucos desconocidos transformándose en un cuchillo, dijo con tono de vergüenza. ¿Dices que el chico se escondió transformado en un cuchillo? Emir no pudo evitar levantar una ceja, preguntándose si su hombre estaba cuerdo. Todos tenían miradas extrañadas hacia el hombre, preguntándose si tenía alguna idea de lo que estaba hablando, mientras Francesca tenía una mirada cautelosa, creyendo lo que escuchaba, a pesar de parecer absurdo, pero después de lo que vio en el campo de batalla, no podía dudar con los demás. El mago arquero arrodillado frente al emperador estaba enojado consigo mismo después de intentar alcanzar a la princesa, y cuando creyó que finalmente la atraparía como quería Emir, se sorprendió, tuvo que regresar derrotado, más aún cuando había hablado de encontrar a la princesa viajando a Verden después de que la encontraron en la ciudad costera.
El general Yuirisiuti, al mando de las fuerzas de la capital, dio un paso al frente antes de arrodillarse ante Emir. Emperador Emir, si es su deseo, enviaré tropas de una fuerza poderosa para perseguir a la princesa. Invadiré Verden por mar y tierra y la encontraré, dijo Yuir en su perfecto nilfgaardiano. ¿Y cómo esperas encontrar a un chico que podría estar en cualquier parte de este país, incluso tras haberlo dejado hace unos días? Gruñó Emir ante la irracional idea. Sin mencionar que tenemos que conquistar Verden, y si aún lo recuerdas, estamos en guerra contra Soden y tendremos algunas dificultades ahora que Sintra nos ha costado tantos hombres. Habló, mientras el hombre agachaba la cabeza, sin saber qué responder. Ahora está al norte, huyendo, y no tenemos forma de atraparlo después de lo que hemos oído sobre él, que Madara puede escapar fácilmente de un ejército, pero no podrán correr por el resto de sus vidas. Emir continuó hablando en un tono sombrío. Su mirada se posó en el mago elfo. Dijiste que el chico podría tener los ojos rojos, ¿verdad? Preguntó. Sí, emperador Emir, el niño puede cambiar de mirada. Cuando estaba en el campo de batalla, sus ojos eran más rojos que la sangre misma o el fuego, dijo Francesca con cautela. Ya veo. Quiero que todos los magos del imperio los persigan, crea una recompensa por todo el norte. Cualquier avistamiento de un chico con ojos rojos debe ser reportado y recompensado. Quiero saber exactamente dónde está. Pero que la información de que está con Sirilla no se comparta con nadie, dijo, y volvió a mirar al elfo. Quiero que llames a tu gente para ayudar, siempre has dicho que son buenos rastreadores, veamos si son útiles. Emir habló en un tono que no dejaba lugar a discusión y Francesca asintió, aunque esto no estaba en su acuerdo. Ahora me voy a mis aposentos. Espero tener noticias mejores mañana y saber que nuestro ejército podrá moverse pronto, dijo Emir mientras se disponía a marcharse. Emperador Emir. Todos los presentes hicieron una reverencia de despedida al tiempo que el hombre abandonaba el lugar rodeado de guardias. Llegó a una habitación que lo acompañaba, entró con calma y se volvió hacia sus hombres. Déjenme en paz, dijo, y los guardias cerraron la puerta, dejándolo solo en la habitación. Emir suspiró y se dirigió a una mesa, cogiendo una botella de vino, mientras llenaba su copa y daba un largo sorbo. Refunfuñó y miró el contenido de la copa, viéndose reflejado a la luz de la vela. La apretó con fuerza antes de gruñir, dejando que su ira finalmente aflorara. Después de todo, simplemente arrojó el cuerpo hacia adelante, derramando el vino tras estrellarse contra la pared. Dijiste que la encontrarían fácilmente, pero mi hija se ha escapado. Exclamó enojado, mientras miraba a la persona que tenía delante y que había estado en la habitación todo el tiempo. Desafortunadamente, no salió como lo habíamos planeado, emperador, pero ella sigue viva. Aún podemos capturarla. El hombre tenía la mirada fija en la ciudad nocturna, mucho más oscura de lo que debería ser. Después de todo, Sintra estaba ocupada solo por soldados y cadáveres. Solo habla, Vilgefortz de Roggeveen, me lo prometiste. Necesito que mi hija cumpla la profecía, gruñó Emir, ya agobiado por el fracaso de su compañía, con Madara como principal causa, como podía ver. Quiero a mi hija y a ese chico muertos, dijo en tono sombrío. Dudo que sea tan fácil atraparlos, después de todo, este lugar estaba infestado de magos y ni siquiera mi asistente pudo atraparlo, pero haré lo que pueda. Encontré algunos rastreadores, y también hay un grupo interesante que sin duda te interesará, emperador, dijo Vilgefortz con seriedad. No importa. Quiero que atrapen a ese chico. Pondré a todos los magos tras ellos y traeré a mi hija de vuelta, dijo Emir con tono serio, antes de mirar al mago con una ceja enarcada. ¿De qué grupo hablas? Preguntó, mientras el mago esbozaba una sonrisa. Antes de venir aquí, estaba investigando a un grupo que empezaba a prestar servicios peculiares, cosas que los de tu especie no suelen hacer. ¿Has oído hablar de la escuela del gato? Preguntó Vilgefortz, manteniendo la sonrisa. ¿Una escuela de brujos? Emir lo miró como si fuera idiota, recordando a un tal Geralps. Sí, pueden ser buenos rastreadores. La escuela está empezando a hacer cosas que ninguna otra ha hecho jamás, como aceptar contratos para asesinar humanos, son bastante útiles si se les paga bien. He oído que el chico derrotó a un brujo en este país, pero ¿podrá derrotar a toda una escuela después de ellos? Hablé con ellos y están interesados en trabajar para ti, siempre que les pagues bien. Estoy seguro de que al emperador le conviene revisar esta posible herramienta para esta guerra. Dado que temería estar reuniendo fuerzas, y tal como están las cosas aquí en Sintra, te quedarás atrapado en Sintra durante años, antes de continuar avanzando por los países del norte, dijo mientras Emir casi lo maldecía.
Cuidado con lo que dices, mago, dijo Emir antes de suspirar. Pero muy bien, hagamos esto. Si la escuela de brujos gatos puede ayudarnos, contrátenlos. Quiero que la mitad trabaje para mí en el campo de batalla y que la otra mitad vaya al norte en busca del chico, dijo, mientras el mago asentía y desaparecía con un portal. No me decepciones, dijo Emir en tono frustrado, aunque a menudo parecía tranquilo, era una fachada, mientras que en realidad se sentía frustrado desde que recibió el informe de Sintra. Wilgefortz volvió a su informe y, en cuanto entró, su asistente se acercó a hablar con él. Señor Wilgefortz. ¿Cómo está? Preguntó con interés y dedicación. Estoy bien, acabo de regresar de una reunión con el emperador. Parece que Madara Uchiha ha desaparecido con la chica y debemos actuar rápido, dijo. ¿Quieres decir que entonces vas a...? Murmuró el asistente, mientras Wilgefortz asentía. Sí, es hora de ver si es útil. Mi plan es capturar a la princesa antes que el emperador, sobre todo ahora que tenía que darle información sobre la escuela felina, dijo Wilgefortz. Después de todo, no era de extrañar que planeara actuar a espaldas del emperador. Él había pasado la información sobre la escuela del lobo porque ellos fueron quienes se acercaron a él y si el emperador Emir no lo sabía por él, lo habría sabido por otro, así que terminó pasando esa información, pero aún tenía una ventaja y la buscó, especialmente con su cazador, alguien con quien contactaría, posiblemente incluso mejor que un brujo. Mientras tanto, Geralt se encontraba a bordo de un barco, rumbo a Temería, al otro lado del gran río que separaba los dos reinos. Se despertó tranquilo, con una mujer a su lado. Tras ofrecerse a él la noche anterior, diciéndole que era su salvador y que quería recompensarlo por todo lo que había hecho, a Geralt no le importó y se acostó con ella. Pasaron los días y finalmente llegaron a Temería. Tras pasar junto a unos guardias que también buscaban espías entre los supervivientes, se dirigieron a la aldea donde vivía el tío de la mujer. Tras liberarla, este suspiró al despedirse y se marchó, con la mujer mirándolo con tristeza. Pero tenía otros objetivos que cumplir, así que se dirigió a la costa, rumbo a Skellige. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.